NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos comunicación vía telefónica en Santiago de Chile con Juan Carlos Latorre, diputado de la Democracia Cristiana, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Diputado Latorre, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente. Quiero que nos explique, si ustedes tenían pasaporte diplomático, ¿por qué necesitaban una visa de turista y cómo es posible que finalmente el consulado cubano decida no otorgárselas? Bueno, la verdad es que el trato que le da el gobierno de Cuba a los parlamentarios de otros países es bastante poco razonable y bastante especial, por decirlo de alguna forma. Apenas conocido los antecedentes de lo ocurrido con Osvaldo Payá en Cuba, pensamos que era urgente el que pudiéramos, como amigos de él y como camaradas de tantas jornadas, hacernos presentes lo antes posible en Cuba. Lo hicimos, obviamente, solicitando de inmediato visas que son normales para cualquier ciudadano chileno y que en calidad de turista nos permitían alcanzar a llegar a Cuba el día martes de esta semana y eventualmente no solamente participar en sus funerales, sino poder conocer los antecedentes de lo que ha ocurrido y que lamentamos tan profundamente. El senador Patricio Walker, quien, debo decirlo, ya en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados de Chile hace un par de años atrás, intentó viajar a Cuba y se le impidió hacerlo en 2 oportunidades. Lo que hizo fue ese día a primera hora, fue concurrir al consulado y como un ciudadano común y corriente obtuvo una visa de turista. Y después de una entrevista que tuvimos con la Cancillería chilena, solicitando a la Cancillería chilena que recabara información respecto de lo que había ocurrido y en qué consistía lo que efectivamente le ocurrió a Osvaldo Payá, cuando veníamos saliendo a la Cancillería, se nos informó que la visa de turista estaba revocada y que tanto el senador Walker como yo, en mi calidad de diputado, por el hecho de tener pasaportes diplomáticos, no podíamos ingresar a Cuba con visa de turista, sino que teníamos que hacerlo obteniendo una visa formalmente solicitada a la Cancillería cubana y que no estaba al alcance del consulado en Chile resolverla, sino que tenía que ser resuelta en Cuba. ¿Por qué usted cree, diputado Latorre, ahora después de esta, claro, un poco confusión que se generó en el ambiente, porque, claro, dicen que ustedes tienen pasaporte diplomático, les habían dado una visa de turista, finalmente no pueden ingresar a Cuba porque tienen que hacer otra serie de trámites, pero ¿por qué usted cree que a usted y a la otra persona no las dejan ingresar a Cuba? ¿Cuál es el temor a criterio de ustedes, de los hermanos Castro? Bueno, yo creo que el temor está precisamente en nuestro vínculo tan estrecho con personas que hoy día tienen un rol en la disidencia al régimen cubano, particularmente personas que han estado ligadas a la defensa irrestricta de los derechos humanos en Cuba. Y también, obviamente, al hecho que Osvaldo Payá tiene un vínculo estrecho con nosotros, tanto con la Internacional Demócrata Cristiana como con nuestro propio partido, que en Chile tiene un rol importante históricamente hablando. Entonces, para nosotros resulta evidente que aquí existe un trato que es bastante discriminatorio y que se esconde en trámites burocráticos, pero que obviamente lo que intentaba era simplemente decirnos que no estábamos en condiciones de ingresar a Cuba como lo podría haber hecho cualquier ciudadano chileno, probablemente con una visa de turista obtenida ese mismo día con acuerdo del consulado acá en Santiago de Chile. La verdad es que yo quiero protestar como vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América por lo que ocurre sistemáticamente en un país que debiera garantizarle a sus ciudadanos una plena libertad. Ya a estas alturas, después de tantos años, resulta vergonzoso el que haya todo tipo de controles, que la gente no pueda expresarse o recibir a sus amigos del resto del mundo como ocurre hoy día en cualquier país civilizado. Pues y la verdad sí. es que es lamentable tener esta situación una vez más.